Bienvenidos y bienvenidas a este segundo bloque de charlas marqueteras. En esta edición estamos hablando sobre evidencias físicas. Ya en el primer bloque hemos hablado sobre cómo plasmarlo y diseñarlo respecto al punto de venta, sea tanto para servicios como para productos. Y ahora vamos a hablar de cómo eso se traslada al brochure y al packaging, que también es importante respecto a temas de diseño. Y de hecho, incluso puede llegar a ser un poco más vital en el sentido de que se queda con el cliente, ¿no? No es como el punto de venta, no es que venga el cliente y se lleve tu cartel, ¿no? Tu cosa, sino ya sería vandalismo. Pero lo que sí se lleva es muchas veces por ahí un afiche, un tríptico o el mismo empaque con el producto. Entonces, eso es lo que se queda al final y lo que perdura bastante también en la mente del consumidor. Sí, para poder empezar nosotros ya tenemos que hablar sobre el propósito de packaging. Como yo lo había mencionado antes, el propósito de packaging es salvaguardar el producto y de ser de una utilidad más allá de protegerlo, tener una segunda vida para que tenga dos objetivos, que sea instagramiable o tiktokeable ahora que ya se está usando Claro. esa tendencia, Sí. eh, con la oportunidad de que esto sea un escaparate para la marca, ¿no? Como una valla publicitaria sutil que vaya andando por donde el cliente va, ¿no? Sí, claro. De hecho usamos el término, como bien decías, instagrameable, que en verdad es más que nada que se pueda compartir, que sea bonito, que el consumidor se vea incitado a mostrárselo a sus amigos, familiares o en las redes para que ayude a difundir la marca. Por eso justo es importante que tenga la marca en el empaque, ¿no? Porque si el empaque es bonito, lo difunde, pero si no hay ningún indicio, ni siquiera en colores de que eso es de tu marca, puede ser una marca X y al final no te está ayudando a difundirte, ¿no? Tiene mucho sentido. Y de todas maneras tiene que ser bonito porque es raro que una persona quiera compartir algo que está mal hecho o que está roto, ¿no? Salvo que sea para quejarse, que también lo hacen en redes y es muy complicado, pero normalmente no es así. Y un claro ejemplo es el tema, aunque suene un poco tal vez prejuicioso, pero termina siendo verdad tristemente, o es una realidad que no se puede negar. Y es el tema de cómo mucha gente comparte su vasito de Starbucks, ¿no? Por ejemplo, la gente que sobre todo no suele ir a ese tipo de locales, es como que, oye, mira, tiene mi nombre, todo chévere. Puede que solamente hayan comprado un café o hayan ido a robarse el wifi, pero igual, ¿no? Es como que ya, chévere. Pero por el contrario, nadie comparte su bolsita de quinoa que compra en la esquina. O sea, ¿por qué? ¿No? Es más que nada porque, mal que bien, sí, la quinoa es rica y todo lo demás, pero es una bolsa nada más, pues no tiene nada más que sea memorable o que dé ganas de compartir más allá del precio y todo lo demás, ¿no? El empaque primario es el que está en primer contacto con el producto, así que su principal función más que todo es, como decía bien Adriana, es salvaguardarlo. El empaque secundario, que es el que suele entrar en primer contacto con el cliente, es el que tiene que estar mucho mejor brandeado. Y el empaque terciario, que es el que acumula varios de estos y tiene que ser apilable, tampoco no es necesario no es necesario que esté tan brandeado, pero más que todo enfóquese en el empaque secundario, que es el que tiene que Claro. estar como que súper visible para el cliente. Ahora, para aterrizar más este ejemplo de los empaques primario, secundario y terciario, es, por ejemplo, yo tengo mi leche, mi leche, mm, mi tarro de leche, ¿no? Entonces, yo tengo el tarro de leche que es el tarro es el envase primario, ¿cierto? Claro, Ya. Luego, el otro empaque que vendría a ser el etiquetado, la lámina el six pack. de Sixpack. No, me refería Ah, la etiqueta. a la etiqueta. Ese sería el secundario, ¿cierto? Claro, Y luego la caja que engloba a todo el Sixpack vendría a ser el terciario, ¿cierto? el terciario, sí. También algo importante, si es que tú estás dentro del rubro de alimentos, lo más importante es incluir lo que la legislación peruana manda para los productos alimentarios. Ujú. Tienes que incluir si es que tu producto tiene alto en grasas o alto en azúcares, tienes que incluir tabla nutricional, ingredientes, el lugar donde fue manufacturado, empaquetado, importado, número de teléfono, RUC, toda esta información tiene que estar incluida sí o sí en tu empaque. Así que tienes que pensar muy bien dónde va a ir toda esa información. El diseñador gráfico obviamente te va a orientar para que pueda ir de una forma armónica dentro de tu empaque.
Claro. Claro, incluso avisos específicos, ¿no? De cada rubro. Por ejemplo, el tema de la cerveza está restringido con este tema de que siempre tienes que poner con cierta cantidad de tamaño de letra y con cierta visibilidad que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. El tema de los cigarros también tienen por ley que poner las consecuencias de fumar en exceso y todo lo demás. Entonces, todo eso también hay que tener muy en cuenta, porque si no te cae, tu multaza, ¿no? En el mejor de los casos, porque te pueden directamente sacar del mercado. De copias a chora y normal. Y está todo su derecho también. Porque aboga por los Ahora también, consumidores. en una de las reflexiones que he visto también en las empresas donde he estado y también en clases, como justo había mencionado Ana, sobre el tema de las legislaciones de empaquetado, ¿no? Lo más recomendable cuando tomemos estas decisiones de cuáles van a ser nuestro estándar para todos nuestros productos y que sea aplicable en todos los mercados que tal vez vayamos, es tomar de referencia el mercado al que nosotros nos estamos dirigiendo, el cual es más estricto. Entonces, si nosotros ya estamos cumpliendo con el más estricto, por ende ya estamos cumpliendo con los demás que son un poco más, más manejables, podría decirse, ¿no? Claro, sobre todo si tienes la oportunidad, o sea, es tu caso que exportas, ¿no? Así sea a nivel Latinoamérica, cambia mucho cómo se regula, por ejemplo, el packaging acá como se hace en Chile. Entonces hay que tener cuidado también con ese tipo de cosas. Ahora, como segunda consideración para nuestro packaging y brochure, es la evidencia que tenemos en el servicio. Ya habíamos hablado de cómo se tangibilizaba a nivel de exteriores, pero esta vez a nivel ya del producto en sí que el cliente se va a llevar. Aquí ya empezamos a hablar más de merchandising, manuales de usuario, brochures, cartas de menú, tarjetas de presentación. Y para ello es importante tener lo siguiente, ¿no? Primero es que contemos con la información precisa y de alto impacto, y aparte también que tenga un diseño que simplifique y a la vez, como ya habíamos mencionado, que jale la vista y que sea fácil de recordar. Claro, hay que considerar qué tipo de brochure o de evidencia física es relevante para el rubro, ¿no? Porque, por ejemplo, es raro que haya un menú en una tienda de tecnología. Por ahí puede ser un catálogo quizá, pero un menú es complicado. Y viceversa, ¿no? Claro. Que no haya menú en un restaurante es como que casi un crimen. O sea, ¿cómo quieres que sepa que me estás vendiendo? Entonces hay que tener muy en consideración todo eso. Por ahí animarse a innovar también. Puede que puedas tomar de referencia algunos evidencias que se usan en otros rubros, pero que no se usan en el tuyo, pero crees que sí puede ser relevante para el consumidor por un tema de que le da información, por un tema de que le hace que tenga en consideración algunas cosas adicionales al momento de comprar. Hay que pensarlo bien. En muchos casos es sencillo hacerlo simplemente mediante encuestas o el mucho de probar, ¿no? Inviertes en una muestra de evidencia en un tipo de formato, lo haces correr unas cuantas semanas, un mes. Si ves que pega, chévere, sigues invirtiendo en eso. Si no, lo sacas o lo cambias. La cosa es que vayas viendo qué es lo mejor. Antes de lanzarnos a la piscina con hacer todo nuestro merchandising, nuestros manuales, nuestras tarjetas de presentación, nuestros menús, nuestras cartas, nuestros catálogos, siempre es bueno empezar por algo que es súper importante y que ya lo hemos venido hablando desde bloques anteriores, es tener bien definido la identidad visual corporativa de nuestra empresa. Es decir, los colores, bueno, obviamente los colores corporativos, en qué fotogramas o en qué, ¿cómo se llama, Ana, cuando el logo varía? Que puede ser en blanco y negro, después a full color, luego en negro y... Ah, bueno, el estilo gráfico, el negativo, el positivo y las variaciones Claro. de color. Ya. Tener muy en claro el tamaño de nuestro logo, los colores, en blanco y negro o si no, también incluso qué colores están prohibidos en utilizar, qué combinaciones no se pueden usar, ¿no? Todo esto tenemos que tenerlo bien claro para cuando ya empecemos a trabajar con millares, obviamente reduzcamos como se dice, riesgo de que salga mal la impresión, de que no sea la tonalidad de color que esperamos, o que tenemos unos brochures de un color rojo y la otra intensidad de rojo es distinta, y así sucesivamente. Claro. O sea, la idea, aparte de todo eso, que obviamente es importante, es básicamente en general que haya coherencia, ¿no? En el material, porque como bien decía Ariana, ok, una cosa es que haya un tema de tonalidades que sí es palta, ¿viste? Y hay que arreglarlo de todas maneras,
Pero otra cosa más grave es que tengan colores totalmente distintos o que sean estilos gráficos distintos y ya te da la impresión de que hay varias marcas, ¿no? En ese punto de venta, que no es solamente una sola o que fácil no hay un orden en particular. Aparte de que afecta la recordación, porque al no haber algún tipo de identidad visual en específico, va a ser más complicado que te relacionen con algún tipo de color, algún tipo de grafismo, y va a ser más complicado que te recuerden como marca. Entonces es importante que haya todo ese tema de mantener una coherencia en todos los materiales que manejas. Entre las evidencias físicas ya más utilizadas a nivel de producto y a nivel de usuario, porque ya son las que se llevan con ellos mismos en su día a día, son las bolsitas de yute, que obviamente sirven para que nuestro producto sirve como, ya lo habíamos mencionado, como un empaque terciario, Ujú. pero su segunda vida al final termina como siendo una valla publicitaria móvil, ¿no? Que el cliente se lo lleva para hacer sus compras, para utilizarlo para mandar los tuppers, ¿no? Por ahí, Claro. a la familia, o para llevar la ropa que nosotros queremos llevar para nuestro centro de trabajo, ¿no? Entonces ahí también es un material muy interesante que podemos utilizar y también no es tan difícil de costear, ¿no? Ahora también otra tendencia que hemos visto son estas cajitas de cartón que están utilizando ahora las marcas para poner su producto, ¿no? Que ahora ya conocemos, ya vamos a ver el caso de la galletería de Aida, que también utilizan las cajas de cartón para poder ser el empaque secundario de las galletas. Claro, sí, justo ese caso lo comentamos en una edición anterior. Y bueno, de todas maneras, volviendo un poco al tema de las bolsas, es particularmente interesante además, justo recordando que hoy en día, en Perú al menos, está el tema de esta ley, ¿no? Que se puso justo un poco antes del tema de la pandemia y medio que nos hemos olvidado, pero se mantiene ahí, que es el hecho de que te cobran un impuesto por el tema de las bolsas, ¿no? Y que ahora se le está trasladando ese costo al consumidor. Entonces es más usual que muchos consumidores tengan su propia bolsa y vayan a comprar con eso. Y de hecho he visto casos en los que las personas se afanan tanto que específicamente compran la bolsa de ese supermercado para ir específicamente a ese supermercado. Y no pueden ir a ese supermercado con otra bolsa porque qué falta. ¿No? Qué falta, qué pecado, qué Claro, infidelidad. blasfemia. Pero ya, o sea, hay eso, ¿no? O incluso simplemente por feeling, porque le asita tanto a la marca que dice, oye, yo quiero mi bolsita con mi marca de esa empresa. Ujú. Ahora también, antes de que tenga ese tema regulatorio, se utilizaban bastante lo que eran las bolsas serigrafiadas, que son las típicas bolsas de plástico con la impresión de uno o dos colores del logo y la información general de la empresa. Ujú. Ahora ya creo que el modelo ha permutado un poco de que la bolsa ya sea más chiclosa, así con ese material que es más biodegradable. Claro. Es un material más compotable. El material compotable, se podría decir, se usa como tal para, valga la redundancia, compostas. Y es que este material puede ser comido por bichos. Ah, Es Ah, bueno, mira, lo curioso que llegó a investigar. no lo sabía. Y a veces emprendedor, mira, tus bolsitas le dan vida a otro otra tipo de vida. vida que Claro. sí, El ciclo de la vida. Hakuna Matata. tata. Es un ciclo sin fin. Bueno, seguimos siguiendo con los formatos antes de que esto se convierta en un karaoke. Ok, Otra, ok. otra cosa está el tema de los papeles, ¿no? Que se usan para los brochures. Sí, en los papeles que más se utilizan, el gramaje es un tema muy clave para el hecho de los brochures, para los trípticos, los dípticos y demás. Mayormente se utiliza papel cuché de 25 hasta 300 gramos, pero mayormente de 25 gramos es el más comercial y es el que la mayoría de las marcas lo utilizan. Bueno, también existe, si es que tu producto es muy pesado, existe el cartón doble onda, el cartón microcorrugado, que es muy parecido, pero es muchísimo más barato. Y el que suele ser el clásico para más que todo productos medios o ligeros es el folcote. El folcote es este típico cartoncillo súper delgadito que es como del material de la caja de cereales. Ok. Y sí es imprimible y sí es bueno, incluso también lo puedes reciclar, pero debes tener cuidado en cuanto a la impresión. Si es que no vas a imprimir una tirada tan grande para empaquetar tantos productos, eh, puede salirte un poquito más caro porque también debes de tener en cuenta los colores, porque el folcote lo malo es que no absorbe mucha tinta
y no suele salir en impresiones tan grandes solamente por cantidades chiquitas. ¿Me dejo entender? Sí. Claro. Sí, igual también habría que tener en consideración que un aspecto vital al momento de decidir el tema de los materiales es cuál es el fin de este packaging o brochure, ¿no? Si es netamente informativo y es trascendental hasta cierto punto, o mejor dicho, intrascendental, o sea que es muy de usar y tirar, puede ser básicamente solamente usar algún papel de 25 gramos o alguno delgado y punto, ¿no? Pero si es un tema de packaging, como estábamos comentando, fácil tendría que ser algún tipo de cartón para que te aguante el producto, o de repente no, porque quieres que sea algo más biodegradable. O sea, hay que pensar en todo eso y eso es más que nada lo que te da la pauta de qué materiales puedes usar. También para otro tipo de material que se utiliza para los formatos que ya hemos mencionado es el papel craft y la opalina, ¿no? En el caso de papel craft, que es de 300 gramos, y la opalina de 200 gramos. Ana, consulta, ¿ahí qué tipo de recomendaciones se tendrían que tener para la impresión? Em, Respecto a la impresión, si ya tienes un craft de 300 que te vienen en un plotter grande, que mayormente suele ser un rollo, lo recomendable es utilizar tintas que no sean tan invasivas. Por lo general puedes usar tinta azul o tinta negra. Ujú. Estas tienen la curiosidad de que durante su estancia en el ambiente, porque la basura lamentablemente queda en el ambiente, Claro. no suelen ser tan dañinas a los espacios. La tinta negra y la tinta azul no suelen invadir tanto en el mar y su proceso de dilución no es tan leve como otros colores o otras tintas. Y con respecto a la opalina, lo curioso de su acabado es que es como, se parece un poquito al acabado de las impresiones de los periódicos, pero Ujú. Ah, obviamente con un papel muchísimo más grueso y con los colores mucho más vibrantes. claro, eso también es influenciable en el mejor dicho, influye respecto a cómo quieres que se perciba la marca, ¿no? Pues si quieres algo más, más mate, más elegante, tienes que tener en consideración cierto tipo de materiales que vamos hablando. O si por el contrario quieres algo más chillón, más llamativo, más brillante, también, ¿no? O algún tipo de combinación. Eso también es algo que tener en cuenta, más allá del presupuesto que siempre hay que tener en cuenta, evidentemente. También he visto que una de las tendencias que más se utiliza es con lo que habías mencionado, Benji, que es el acabado mate y luego localizado donde está el logo ya más brillantito. Que creo que Claro. no recuerdo muy bien el término en especial de ese tipo de localización de brillo para una impresión en folders o en tarjetas de presentación o hasta incluso también en brochures. Hot stamping. Ese mismo, El plagio, el plagio. el plagio, hot stamping. Háblanos un poquito de hot stamping, Ana. El hot stamping se ha vuelto también súper famoso porque antes era únicamente utilizado en el rubro editorial, o sea, tú veías en libros, en tu típico Claro. enciclopedia o atlas, Ujú. veías la letra marcada y brillante. Esto recientemente se ha traído a los empaques. Bueno, antes estaba más que todo en empaques así súper elegantes o finos, Claro, como premium. marcas Ujú. de, como perfumes o vinos, pero ahora se ha visto en muchísimos más rubros, incluso hasta empaques de comida. Y lo que hace este hot stamping, como ya he mencionado, es darte este toque fancy, elegante dentro de tu empaque. Sí suele tener un costo adicional, suele salirte un poquito más caro, pero vale la pena porque queda, uff. Sí. Uf. Como digo, de repente podemos mandar, de repente podemos usar este tipo de aplicaciones de hot stamping para cuando tengamos que queramos enviarle algo a un cliente especial, ¿no? O Claro. nosotros estemos, o nosotros como empresa vamos a traer a un instructor y queremos capacitar a nuestros clientes. O sea, esto yo veo que ese tipo de detalle lo utilizan más estas empresas que le realizan servicios a otras empresas donde ya se maneja un tema más corporativo, no más más serio, ¿no? Que marque Claro. estatus, ahí lo Ujú. pueden utilizar. Pero también, ojo, no lo pierdan no lo pierdan de vista para nuestros emprendedores que le dan servicios a clientes, ¿no? Como nosotros, que lo pueden utilizar para sus clientes que den más rentabilidad y todo. Sí, porque al final todo Claro. comunica, ¿no? Como veníamos diciendo. Y todo esto también te da algunos conceptos psicológicos que pueden ayudar mucho a todo lo que es tu posicionamiento o cómo quieres relacionarte con tus consumidores.
ya que hemos hablado de los materiales, los tipos, en qué formato se puede utilizar, ahora te vamos a dar las fijas antes de que empieces a imprimir por millar, para que obviamente salga una buena ejecución y todos estemos contentos y no queramos matar al diseñador gráfico, ni al señor de la imprenta, ni o a la señora que nos está haciendo nuestro rico merchandising en el centro de Lima y todo pase por un error. Para que no Consejo botes la número plata, uno. básicamente. Sí, claro. Básicamente. Básicamente, consejo número 1. Lo recomendable es usar tintas que no sean tan invasivas para el ambiente. En este caso, Ana, tú habías mencionado que evitemos mucho las tintas negras, ¿cierto? Ujú. ¿Por qué? Porque, como había mencionado, sería más que todo recomendable reemplazar la tinta negra por una tinta azul, porque la tinta negra también suele tardar en diluir dentro de los ambientes, dentro del Ujú. ambiente que termina, bueno, tu empaque la basura, se va al ambiente y el ambiente demora en biodegradarse y todo esto. Claro, además un tema de responsabilidad Ahora, social, ¿no? claro. Que tiene mucho que ver, especialmente si tienes este discurso, ¿no? O si de alguna manera tu marca está especialmente preocupada por ese aspecto, haría sentido de que seas coherente y lo veas desde el empaque y el brochure y no lo dejes pasar por alto, ¿no? Ahora, segundo consejo, antes como dijo ya de botar la plata, hay que pedir que nos den pruebas de color antes de imprimir por millar. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mandamos la configuración de los colores en RGB y luego para pasarlo a cian, magenta y qué otro color más hay unas variaciones. Entonces, para llegar al tono debe haber una calibración exacta y para eso existen las pruebas de color. Tal Claro, cual. debes procurar que la impresora o bueno, la imprenta esté calibrada en CMYK, el cian, magenta, amarillo y negro, que estos suelen ser los colores más que todo las tintas principales en formatos de impresión. Ujú. Y debes, en todo caso, bueno, las imprentas lo que suelen hacer es imprimirte una mini reglita donde están CMYK como tal intactos desde la PC a la tinta y al costado tu diseño, cosa que comparas el CMYK, que son los colores reales en imprenta, y tus colores de digital a impreso. O sea, tal cual, estos son tus colores. Claro, básicamente para que te guíes, ¿no? Y no estés después teniendo que ver la manera de colorear miles de cosas que ya has impreso. O que te pase este tema rochoso de que tengas una etiqueta con un color y otro con otro más difuminado y otro con otro más marcado. Y es como, ¿qué fue? Y para eso también hay que ser bien precisos con los tonos de color. Ya lo habíamos hablado antes. Todo parte desde nuestro manual de identidad corporativa. Desde ahí tenemos ya la codificación de nuestros colores, entonces ya sabemos a qué tono llegar y entonces esto ya se le pone bien claro al momento de imprimirlo por millar. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta son las dimensiones, es decir, el tamaño, la cantidad de cortes, los calados, los cierres, si es que se va a utilizar algún tipo de pegamento para unir el packaging que vamos a empezar a hacer. Claro, Claro, si es hay, que tu empaque tiene estructura o no, depende mucho de cuántos cortes o grabados va a tener en tu empaque. Por lo general, la caladora que suele, como decir, calar tu empaque suele también hacer un proceso de grabado que es el marcado de los dobleces. Y ujú. si no requieres utilizar pegamento, muchísimo mejor porque ahorras costos y también ayudas al ambiente. Ujú. Claro, se arma como un origami, ¿no? Y ya tienes todo armadito y solamente lo encajas. Sí, Exacto. de hecho es importante porque si te fijas solamente en el tema de... Es medio evidente, ¿ya? Pero seguro a alguien le ha pasado que imprimes todo chévere y lo vas a armar, pero no tienes las pestañitas para hacerlo porque ya lo cortaste, es como que, rayos. ¿Y ahora qué hago? No, epic fail. Puede pasar esa vaina, tener mucho ojo. Y aparte también, las dimensiones también son importantes porque si es muy pequeño, por ahí se te puede comenzar a pixelar y quedar mal el diseño. O si es demasiado grande, el momento de rescalar se puede complicar. Entonces, todo eso también es bastante relevante. Ahora también un criterio que debemos de tener en cuenta cuando vamos a empezar a comprar por millares es que cuando comparemos por proveedores no nos fijemos tanto a veces en el monto total, sino también cuánto nos está saliendo los costos unitarios con estos diferentes proveedores. El criterio va a ser que donde te salga el menor costo unitario es donde debemos de ir para poder mandarlo a producir, ¿no? Obviamente que tiene que estar bien claro las especificaciones y todo, pero siempre uno de nuestros criterios de decisión va a ser el costo unitario. Sí, porque de todas maneras,
al final el monto total suele estar muy supeditado a cosas como la cantidad que vas a imprimir y todo lo demás, ¿no? Entonces, al ser tan variable, no es una manera objetiva de comparar los precios. Es mejor que compares de forma individual, porque de esa manera ya sabes cuál sí o sí te va a salir más barato indiferentemente de cuánto requieras, ¿no? Exacto. Y también muy en cuenta de que cuando mandemos a hacer, por eso nos fijamos en el costo unitario, porque el costo total ya viene con, nosotros vamos a tener dos cosas que nos puede distorsionar un poco el tema del costo, ¿no? Que en algunos lugares te dan con factura y otros no, entonces te dan un Mm. precio a costo luego te dicen, no, con factura es otro precio, y entonces mejor fíjate en tu costo unitario y ya con eso tomas la decisión. Claro, que Y igual me siempre parece que, diles, que está mal, ¿no? El tema de con facturas otro precio, ahí Sunac no no, sí, está tan es de que acuerdo, pero bueno, obviamente al está final es mal, lo que pero pasa. es lo Claro, que se practica en el centro de Lima y entonces cuando tú vas y la cuadras de frente a la señora, ¿no? Para que no te salga con sorpresa de que, porque me ha pasado, que me han dado un presupuesto y después cuando pedí la factura era otro monto y después mi jefe se me vino encima de que por qué Adriana me está saliendo más. Entonces tú tienes que claro. ir a la señora practicante, que no sabe mucho, si no te pasa lo mismo de Adriana, escuadrar a la señora y decirle, ¿sabes qué señora? Yo quiero mandar a hacer un millar y quiero que me dé el costo facturado. Sí, claro, porque como decíamos, no fácil no es legalmente lo ideal, pero lastimosamente es un poco así, ¿no? Y mejor es tener las cosas claras para que ya si alguien tiene roche, que sea esa señora con su NAC. Ya nosotros Exacto. hicimos lo que teníamos que hacer, no nuestro roche, bye bye. Exacto, completamente de acuerdo. Ahora, como último consejo, es tomar en cuenta la cantidad de colores a utilizar la impresión y el costo. Nosotros pensamos que a veces el full color está en el precio. No, 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 señores. Cuando vas Mm. a mandar a hacer serigrafiado, un color es un precio, dos colores es otro precio, tres colores es otro precio. Si quieres cinco, tienes plata, tu presupuesto está bueno. Ah, te va bien el negocio. Te va bien el negocio. No, no, no. Hay que tener mucho cuidado con ese tema de los detallitos con los colores, que por eso y ya te digo, ya en el centro de Lima te dicen, sí, 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 sí. Y después el costo total, tu costo unitario, ahí va volando. Claro, hay que averiguar bien para no tener después ahí malas sorpresitas. Bien, entonces como conclusión, cuando hablamos de evidencias físicas llevadas al packaging y al brochure, hay que tener diferentes consideraciones. Por un lado, ¿cuál es el propósito del packaging? O sea, más allá de que ya sabemos de que es para salvaguardar el producto y todo lo demás, específicamente qué es lo que queremos transmitir, qué requerimos para que contenga bien el producto y no termine machacado o se termine derramando o cosas de ese estilo. Aparte también saber que las evidencias del servicio varían mucho según lo que estamos haciendo, ¿no? Tiene más sentido invertir en menús en restaurantes, por ejemplo, que en otro tipo de comercios, o tiene más sentido invertir en tarjetas que en cosas que en otros servicios específicos, ¿no? Va variando mucho, entonces hay que tener en consideración eso, más que nada para no terminar invirtiendo en cosas que en verdad no nos aportan. También que es importante tener siempre información precisa y de alto impacto, solamente poner lo necesario para no dar vueltas a las personas. Más que nada también porque muchas veces en brochure y packaging el espacio es reducido, así que tampoco es para poner mucho floro. Y además el tema de manejar un manual de estilo de marca, ¿no? Para que no te pase esto de que parezcan que eres tres marcas diferentes. O sea, tienes que lograr una armonía, una coherencia para que eso ayude a la recordación y al impacto que tiene sobre el consumidor. Y bueno, de ahí ya sabemos que los materiales más usados suelen ser temas como las bolsas de yute, las cajitas, las bolsas serigrafiadas, los cartones. Todo esto tiene sus diferentes dinámicas, sus diferentes precios, evidentemente, sus diferentes formas de verse al momento de imprimir. Así que al momento de escoger por una o por otra, tienes que tener en cuenta tres cositas. Uno, que quieres transmitir de nuevo, o sea, si quieres ser algo más premium, algo más casual, lo que sea. Dos, ¿cuál es tu presupuesto? Siempre importante. No te puede decir tanto, por más que queramos ser elegantes, a veces no se puede y bueno, es lo que hay. Y tres, su utilidad, ¿no? Porque si es necesariamente lo que necesitas, porque fácil el material es demasiado delgado o es demasiado grueso, entonces ahí tienes también que dar ahí cierto equilibrio para no estar invirtiendo por las puras o no tener roches, ¿no? Como decíamos, puede que después te han mandado tu paquete todo bonito y la bolsa se rompe porque no resistía la humedad y falta, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con esas cosas. Y finalmente, unos consejos a tener en consideración en general es que es recomendable usar tintas que no sean tan invasivas para el ambiente, especialmente si manejas un discurso comigable, hacer pruebas de color antes de imprimir y enviar,
porque después anda tú a reclamar esas 1000 copias mal hechas. Otra cosa es que hay que ser bien preciso con el tema de colores, de nuevo, ¿no? Porque al final, al momento de pasar al archivo de impresión, se distorsiona mucho por el CMYK y el RGB, entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Otra cosa es que hay que tener en cuenta las dimensiones, ¿no? Para que no sea muy pixelado o se pueda rescalar adecuadamente. O también tengas la forma de poder armar el empaque, ¿no? Porque al final ese es puro diseño, después cómo armas la caja. Entonces no tiene sentido. Eso, comparar siempre los costos sanitarios más que el total, porque esto varía mucho por diferentes factores. Y finalmente, tener en cuenta la cantidad de colores que se usan en la impresión, porque todo tiene su precio, no como en el colegio, cuando ibas a sacar tu fotocopia 10 céntimos, bueno, en mis tiempos, no sé cómo será ahora, 10 céntimos blanco y negro, China el color, algo así, pero más complicado porque hay muchas más variables. Entonces, a tener muy en cuenta y a investigar bien antes de sacar el presupuesto y todo lo demás. Muchas gracias por haber escuchado esta edición donde hablamos sobre vivencias físicas. Esperamos que te haya generado valor. Muchas gracias, Ana Paula, por acompañarnos de nuevo, esta vez en una edición completa, y por habernos llenado con tu sabiduría de diseñadora gráfica, por ilustrarnos. De todas maneras, esperamos tenerte en otra edición donde hablemos otra vez de lleno sobre este tipo de cositas. Y bueno, con nosotros será hasta la siguiente semana, hasta la siguiente edición. Chao, chao. Chao, chao. No olvides suscribirte al canal de Genius Marketing en YouTube para estar al día con las ediciones estrenadas y para seguir aprendiendo más de forma práctica y entretenida sobre marketing, publicidad y negocios en general. Únete a nuestra comunidad y envía tus sugerencias y consultas al seguir los perfiles de Genius Marketing en Instagram y Facebook.